En este video estaremos explicando los conflictos postcoloniales en África con mis compañeros Valery González, Sebastián Santana, Sara Sandoval y Johan Trilleras. África, un continente rico en diversidad cultural, histórica y natural, han sido escenario de numerosos conflictos postcoloniales que han dejado una huella profunda en su desarrollo y estabilidad. Desde la descolonización hasta la actualidad, el continente ha enfrentado desafíos complejos que han afectado la vida de millones de personas. La lucha por el poder, la explotación de recursos naturales y la herencia del colonialismo son algunos de los factores que han contribuido a la inestabilidad y la violencia en la región. En este video exploraremos algunos de los conflictos postcoloniales más significativos en África, analizando sus causas, desarrollo, consecuencias y relación con el presente. Algunas causas fueron la falta de recursos de las personas para acceder a recursos básicos, la lucha por el poder, la competencia y la influencia en la región ha llevado a conflictos y golpes de Estado. Desigualdad económica. La desigualdad económica y la pobreza han contribuido a la inestabilidad y violencia en África. Corrupción. La corrupción y la falta de transparencia en la gestión de los recursos han generado descontento y conflictos. Falta de acceso a la educación. La falta de acceso a la educación y la falta de oportunidades ha contribuido a la inestabilidad y la violencia. Desigualdad de género. La desigualdad de género y la falta de derechos para las mujeres han generado conflictos y tensiones. Desarrollo. La descolonización de África en la segunda mitad del siglo XX marcó el comienzo de una nueva era de desafíos y conflictos en el continente. A medida que los países africanos ganaban su independencia, se enfrentaban a la tarea de construir naciones y estados desde cero. Sin embargo, la herencia del colonialismo y la explotación de recursos naturales por parte de las potencias coloniales habían dejado una huella profunda en la estructura económica y social de estos países. La lucha por el poder y la influencia en la región se convierte en un factor clave en la inestabilidad y la violencia que caracterizó a muchos países africanos en la época postcolonial. Algunas de las guerras y conflictos más destacados incluyen la Guerra Civil de Nigeria, que va desde el periodo de 1967 hasta 1970. Un conflicto que se libra entre el gobierno de Nigeria y la región de Biafra, que se había declarado independiente. La guerra se libró por el control de recursos naturales, especialmente el petróleo, y se estima que murieron entre 1 y 3 millones de personas. La Guerra de la Independencia de Angola, 1975-2002. Un conflicto que se libra entre el gobierno de Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, que se oponía al gobierno. La guerra se libró por el control de los recursos naturales, especialmente los diamantes, y se estima que murieron entre 500.000 y 1 millón de personas. La Guerra Civil de Mozambique, 1977-1992. Un conflicto que celebró entre el gobierno de Mozambique y la Resistencia Nacional Mozambiqueña, RENAMO, que se oponía al gobierno. La guerra se libró por el control de los recursos naturales y se estima que murieron entre 1 y 2 millones de personas. La Guerra de la Franja de Caprivi, 1994-1999. Un conflicto que se libró entre el gobierno de Namibia y la Caprivi Liberation Army, CLA, que se oponía al gobierno. La guerra se libró por el control de la Franja de Caprivi, que es rica en recursos naturales. Y por último, la Guerra Civil de la República Democrática del Congo, 1996-2003. Un conflicto que se libró entre el gobierno de la República Democrática del Congo y varias facciones rebeldes, incluyendo la Unión de Patriotas Congoleños UPC. La guerra se libró por el control de los recursos naturales, especialmente los minerales. Consecuencias. Los conflictos postcoloniales en África han tenido un impacto devastador en la región, causando millones de muertos, desplazados y refugiados, muertes y heridos. Los conflictos han causado un gran número de muertes y heridos, especialmente entre la población civil. Segundo, desplazados y refugiados. Muchos africanos se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en otros países o en campos de refugiados. Tercero, hambrunas y enfermedades. Los conflictos han llevado a hambrunas y brotes de enfermedades, especialmente en áreas donde la infraestructura sanitaria es débil. Cuarto, destrucción de infraestructura. La infraestructura económica y social ha sido destruida o dañada en muchos países africanos. Quinto, pérdida de recursos naturales. Los conflictos han llevado a la pérdida de recursos naturales, especialmente en áreas donde la explotación es intensa. Corrupción. La corrupción y el nepotismo han sido problemas comunes en muchos países africanos, especialmente en aquellos que han experimentado conflictos.
Desarrollo lento. El desarrollo económico y social ha sido lento en muchos países africanos, especialmente en aquellos que han experimentado conflictos, enfermedades y epidemias. Los conflictos han llevado a brotes de enfermedades y epidemias, especialmente en áreas donde la infraestructura sanitaria es débil. La epidemia de ébola en África Occidental en 2014 y 2016 causa la muerte de más de 11.000 personas. Los conflictos postcoloniales en África siguen teniendo un impacto significativo en la región en la actualidad. Muchos de los problemas que surgieron durante la época postcolonial, como la inestabilidad política, la corrupción y la falta de acceso a la educación y la atención médica, siguen siendo relevantes hoy en día. Por ejemplo, la crisis en la región en la República Democrática del Congo, que comenzó en la década de 1990, sigue siendo un desafío importante para la estabilidad y el desarrollo en la región. De manera similar, la crisis en Sudán del Sur, que comenzó en 2013, ha tenido un impacto devastador en la población civil y ha generado una crisis humanitaria. En la actualidad, muchos países africanos siguen enfrentando desafíos relacionados con la estabilidad política, la seguridad y el desarrollo económico, la falta de acceso a la educación y la atención médica, la corrupción y la inestabilidad política siguen siendo problemas comunes en muchos países africanos. Sin embargo, también hay ejemplos de países que han logrado hacer progresos significativos en la educación de la pobreza, la mejora de la educación y la atención médica y la promoción de la estabilidad política. Por ejemplo, Ruanda ha logrado hacer progresos significativos en la reducción de la pobreza y la mejora de la educación, mientras que Ghana ha sido un ejemplo de estabilidad política y económica en la región. En resumen, los conflictos postcoloniales en África siguen teniendo un impacto significativo en la región, pero también hay ejemplos de progreso y esperanza para un futuro.